Son las 7:41. Damos la bienvenida al ingeniero Fabián Carrasco, ex rector de la Universidad de Cuenca. Cuando fue decano de la Facultad de Ingeniería, se convirtió en el primer presidente de la cuenca de El Machángara, que luego evolucionó hacia el Consejo para la Conservación de la Cuenca del Machángara, organismo que persiste y que ha tenido por décadas la responsabilidad del manejo de esta cuenca. Le damos la bienvenida, ingeniero Carrasco. Quisiéramos, ante todo, su visión, su comentario sobre lo que sucedió el pasado jueves 12 de marzo aquí en la ciudad de Cuenca por una serie de eventos provocados por un crecimiento inusual que superó los 100 metros cúbicos por segundo en el río Yanuncay. Reiteramos nuestra bienvenida. Buenos días, Gustavo, Rosona. Un gusto estar aquí. Me había hecho un propósito personal de ya no actuar públicamente en nada, pero ante este tema tan importante y la invitación de ustedes, es muy grato estar aquí y sí conversar algo sobre el manejo de la cuenca. Ya en la introducción de ustedes pues lo dicen muy claramente qué es lo que está pasando en el río Yanuncay. Creo que es importante profundizar en algunos puntos quizás. Empezaré diciendo que Cuenca es una ciudad de ríos y tenemos que convivir con ellos y tenemos que saber cuidarles y mantenerlos. Hay quien dice que incluso la forma de ser del cuencano, su carácter, se debe mucho a los ríos en los que vivimos, en los que les vemos todos los días. Hay ciudades que no tienen esa suerte de ver un río cruzar por la ciudad. Cuenca tiene esa maravilla que son los ríos y que tenemos que cuidarles. Lo que sucedió en el Yanuncay el 12 de marzo, pues ya todos vimos una crecida que se desbordó en muchos lugares, que da cuenta que qué es lo que está sucediendo en el Machángara, porque antes han habido crecientes mayores incluso, de mayor caudal, que no han producido efectos tan malos como los que sucedieron el 12 de marzo. Y eso da cuenta que hay intervenciones antrópicas que están dañando algo, que están haciendo algo. No hay un control adecuado en el manejo del río. Aquí hay una norma general en el país que se dice 50 metros de la orilla del río. No hay cómo construir, no hay cómo hacer eso. Ni eso se cumple. No, hay muchas cosas. Hacer un muro, un río, hacer un dique, implica una cantidad de condiciones que pueden tener. Si yo construyo un muro a una orilla del río, probablemente le estoy desviando hacia el frente del río y va a causar grandes inundaciones. Para esto debería haber un estudio, y hay modelos matemáticos en los cuales se puede trazar y ver las zonas de inundación. Entonces, claro, si seríamos un país muy rico, cosa que no lo somos, podríamos en muchas zonas donde están construidas casas, viviendas, quitarles esas casas y permitir que hayan zonas de inundación naturales del río, que hay en todo río. En algunas partes será 10 metros, 20, en otros serán 50, 80, 100 metros probablemente, porque depende de la topografía del terreno. Eso no se ha hecho, no hay un manejo aquí adecuado en ninguna zona del país y simplemente se da una ley que dice 50 metros a partir del eje del río es la zona de preservación de un río. No es así. Si es que yo tengo una parte alta de un río que no tiene probabilidad de inundación, no necesito dejar los 50 metros, pero si hay una zona baja donde se da, y esos son mapas que se pueden trazar. Entonces, y para regular esto, sí hay la represa que se ha hablado ya mucho sobre Soldados Yanuncay, que se iba a comenzar su construcción, se empezó ya su construcción. Cuando construían los puentes, desafortunadamente fue un mixer que incluso le incendiaron, moradores del sector, opositores, que desde luego tienen su punto de vista y que lo que creo conveniente es conversar, porque en el mundo actualmente hay varias vías, hay ecologistas que creen que no se debe construir más represas, pero no es nuestra realidad, no es la realidad del Ecuador. Ellos están en países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, Europa, donde ya tienen construida toda la infraestructura. Holanda, el manejo del agua, Holanda, exacto, el manejo del agua, Holanda es número uno. Ingeniero, lo que usted manifiesta es realmente importante porque quizás aquí vale la pena revisar algunos datos. La crecida reciente del río Yanuncay, que
en los años que yo he crecido en esta ciudad no he visto que ha llegado a inundar la avenida Solano, por ejemplo, o zonas como la 1 de Mayo, en algunas ocasiones sí, pero no en esa magnitud. Pero la creciente de ahora fue de 150 metros cúbicos por segundo, pero no es la primera vez. En el 2013 superó los 165 metros, en el 2017 alcanzó los 268 metros cúbicos por segundo y en el 2020 llegó a los 186. Sin embargo, no vimos una corrida tan agresiva como la que pudimos ver ahora con la destrucción de puentes y toda esa destrucción en la zona de Barabón. Y esto pasa precisamente porque aguas arriba el control de las cuencas no está siendo eficaz, por lo que se hace fundamental para evitar este tipo de daños de contar con infraestructura que permita una regulación de las cuencas y un control y una conservación, como podría ser el proyecto Soldados Yanuncay, teniendo además ya la experiencia de todos estos años de conservación y manejo de la cuenca del Machángara. Sí, hay el famoso proyecto Soldados Yanuncay, que es un proyecto que multipropósito. Al decir multipropósito, va a servir para varias cosas. Fundamentalmente es el agua potable para la ciudad. En los planes maestros del año 1985 se estima que se requiere más o menos 45 millones de metros cúbicos para dar abastecimiento a la ciudad de Cuenca. Ahora tenemos en la cuenca del Machángara 2 represas que funcionan muy bien, la represa de Labrado con apenas 6 millones más o menos y la de Changluz con 17 millones de metros cúbicos. Si a esto sumaríamos la de el Soldados Yanuncay, que estamos hablando aproximadamente de 21 millones de metros cúbicos, conformaríamos más o menos los 45 millones, es decir, estaríamos garantizando el suministro de agua potable para Cuenca, que creo que es fundamental, para mí mucho más importante que la generación eléctrica que hay allí, que es una generación más bien pequeña, porque se dan las condiciones, pero el suministro de agua potable para una ciudad que va creciendo se vuelve importantísimo. No vamos a poder hacer trasvases como se han hecho en Quito, de ríos que van hacia la cordillera oriental, que van al oriente, hacer un trasvase para dar agua a la ciudad de Cuenca, cuando aquí podemos hacerlo de manera mucho más fácil. Complejísimo para su agua. Complejísimo. ¿Por qué? Bueno, usted citaba primero de que no hay muchos referentes en el país de un buen manejo del agua, pero quizá la excepción es justamente la cuenca del Machángara, que es citada permanentemente como ejemplo a seguir. Aquí quisiera preguntarle cuál es el factor determinante para que actores con intereses tan diversos como el Egaustro, Etapa, las universidades, juntas de riego, comunidades, lograron sentarse en una misma mesa, mantenerla por años. Y contrastando con esto, ¿qué es lo que falta al proyecto Yanuncay para esa cohesión? Bueno, tal vez algo de historia, siendo muy rápido. Cuando fui decano de la Facultad de Ingeniería en el año 1998, se conformó el Consejo de la Cuenca del Machángara, así se llamó en ese momento, conformado por las universidades, el Egaustro, Etapa, me parece que estaba también el Ministerio de el Ministerio de Riego en ese momento, manejo de recursos hídricos. ¿INERI? El INERI no estuvo ya el INERI, ya no había el INERI, pero el Ministerio del Ambiente, llamémosle, estuvo allí presente. Y allí tuvo una intervención muy importante, un ingeniero muy recordado y muy querido de la ciudad de Cuenca, el ingeniero Galo Ordóñez. Trabajaba en la universidad y conversó conmigo, yo era decano, y nos sintonizamos inmediatamente. Yo tenía un afecto especial por esa cuenca del Machángara. Estuve en la parte de la construcción de la represa de Labrado, que hizo una empresa que era conformada con mi papá, Medardo Torres Ochoa, Eugenio Castro, fueron quienes construyeron. Luego también tuvimos oportunidad de trabajar en el acceso a Changluz, a la represa de Changluz, y entonces conocía la cuenca y hubo el interés de que cada institución quería hacer algo. Todos querían hacer algo para mantener la cuenca, pero iba a ser una cantidad de acciones que no estaban debidamente coordinadas. Y lo que hicimos es entonces
coordinar acciones, porque queríamos que no sea un consejo burocrático, que tengamos nuevamente un local, que tengamos enseguida todo el apoyo administrativo y todo. Dijimos, cada institución va a mantener su posición, no va a hacer nada, pero va a ser un consejo donde nos reunimos, vemos las acciones necesarias y cada entidad cumple y hace. ¿Sí? ¿Había una estructura legal rígida o una cultura de confianza que se fue construyendo con el tiempo? Fue una estructura de confianza inicialmente, absolutamente de confianza. Después sí hubo algo legal que había que conformarse y allí se cambió un poco el nombre, pero en un principio nos sentábamos en una mesa y Etapa decía, yo tengo para este año $5 millones, ¿qué podemos hacer? Para no repetir acciones. Entonces, Etapa, por favor, compre estos terrenos de aquí, que son importantes para la cuenca, compraba, o el Egaustro, que tuvo una acción protagonista, sobre todo luego, cuando fue presidente Antonio Borrero del Consejo de la Cuenca, él como gerente le dio un impulso muy grande. Entonces, fue una cuenca donde se accionó. Una parte importantísima estuvieron allí los habitantes de la zona, los regantes, porque en esa cuenca también, que es una cuenca multipropósito, da abastecimiento para la planta de agua potable de Tixán, que aproximadamente da un 50% de agua para la ciudad de Cuenca. ¿Se refiere usted a los campesinos, a la gente del lugar, a los agricultores, posiblemente en su mayoría? Exactamente, los agricultores, porque ellos son beneficiarios del canal de conducción de aguas, de allí se toma agua para riego de sus propiedades. Entonces les interesaba muchísimo y han sido muy agradecidos a lo largo de los años, porque en el mismo consejo se decidió darles capacitación. Se les capacitaba a los campesinos para un manejo adecuado de los sembríos que hacían, etcétera, y el riego que tenían garantizado. Entonces hubo mucho apoyo. La gente de Machángara, la gente de la zona apoya mucho al proyecto y están muy de acuerdo en que se haya hecho. Siempre hay en toda obra. Sin el calentamiento global, sin conciencia del calentamiento global, hubo mucha más apertura. Así es. Ahora el tema del calentamiento global es importantísimo. La mayoría de países están tomando ya acciones, países desarrollados. Europa, por ejemplo, veía el otro día en la Deutsche Welle que Alemania estaba todas sus represas adecuándolas, arreglándolas nuevamente, que estén bien. Hay algunas muy viejas incluso que hay la tendencia de derruir, de terminar, pero le están adecuando, preparándose para el calentamiento global, y nosotros desde luego no nos estamos preparando. Se dice que nos estamos adaptando, que tendremos que adaptarnos al calentamiento global. Sí, una parte nos tendremos que adaptar, porque vendrá y habrán ciertas cosas que no hay nada que hacer, pero en otras hay acciones que tomar de manera urgente. Se vienen periodos de sequía mucho más largos, periodos de lluvia mucho más intensos, y tenemos que prepararnos para eso. ¿Qué pasa el rato que no hay agua potable para la ciudad de Cuenca? Allí sí nos vamos a ver en verdaderos apuros, y tenemos un proyecto que hay que hacerlo. Ahora, ingeniero, una de las principales preocupaciones de algunos sectores que ya se han pronunciado en contra de esta infraestructura tiene que ver con los impactos negativos que podría tener respecto de la cantidad de agua en ciertas zonas de esta cuenca, y otros impactos en la flora y en la fauna del sector. Sería importante que usted pueda comentarnos sobre, estamos totalmente convencidos y claros en que toda infraestructura va a tener siempre un impacto, pero frente a los beneficios que una obra de esta naturaleza podría traer, sobre todo en este contexto de cambio climático que ya estamos viviendo. Sí, este es un tema muy, muy importante. Se trata básicamente de un conflicto clásico que se da en muchos lugares, que es desarrollo versus conservación. Hay personas que están de acuerdo en conservar las cosas como están, mantenerlos, y hasta cierto punto tienen razón. Y hay en países en los que se está haciendo eso, pero la condición del país, la condición económica, las condiciones de obras que tienen complementarias es distinto a lo que está sucediendo en nuestro medio. En nuestro medio necesitamos urgentemente desarrollar esto. Entonces, ¿quiénes dicen? Se oponen fundamentalmente, dices que se va a destruir el páramo. El páramo es una zona en realidad que ya regula el agua de alguna manera, porque es una esponja que retiene agua cuando llueve, y luego va entregando poco a poco el agua, pero con eso no es suficiente. No necesitamos aquí una obra que es relativamente grande, no es muy pequeña. La represa a nivel mundial es una represa pequeña. Estamos viendo en China hay unas construcciones de unas represas enormes. Hay la famosa China
que se llama Tres Gargantas, que es la represa más grande del mundo, que alguien decía incluso que hasta la rotación ha movido el eje de la Tierra, ha logrado mover. Tiene 39.000 millones de metros cúbicos esa represa, que claro, es una cosa gigantesca. La represa que estamos hablando aquí no es una represa muy grande, y ante toda obra que hace el hombre, pues genera efectos, de eso no hay duda. Hay muchas personas que en Cuenca he oído, o no muchas, pero algunas personas que dicen: la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal jamás debió construirse, porque pasa por el Cajas y la carretera está arruinando el Cajas. Probablemente de alguna manera tendrán razón, pero es el desarrollo, en cambio, de la ciudad, es una conexión que nos ha servido mucho a los cuencanos. Cuando se hacía la autopista Cuenca-Sogues, cuando se iniciaba en los estudios, se inició el estudio de la Cuenca-Sogues, hubo una oposición muy fuerte de muchas personas que decían: ¿para qué una avenida tan grande? Cuando se hizo la circunvalación aquí en Cuenca fue cosa similar. La propia avenida Solano. Entonces, claro, si nos limitamos a no hacer cierto tipo de obras que son... Lo importante para mí en esta obra de Llanuncay, y eso sí es una preocupación como ingeniero, que la represa debe estar muy bien construida, muy bien diseñada, construida con todas las normas y fiscalizada, porque sería desastroso, cosas que sí han sucedido en el mundo, que esa presa falle estructuralmente, una ruptura de esa presa. Ponerle en función del tiempo, que nos gustaría desarrollar muy profundamente esto, pero no nos va a alcanzar el tiempo, ponerle una ficción o una utopía. Tras la reciente creciente del Llanuncay, muchos se preguntan qué habría pasado si el proyecto Soldados Llanuncay estuviera operativo. Desde su experiencia técnica, ¿cuánto de ese impacto destructivo se habría amortiguado con una infraestructura de regulación, algo similar a lo del Machángara? Bien, el proyecto Soldados Llanuncay represa el río en la parte del Quingoyacu. No puede represar absolutamente todo, no controla toda la inundación, pero sí controla un buen porcentaje. Yo estoy seguro que hubiera ayudado enormemente y no hubiera habido el desbordamiento que hubo de los ríos, porque es una cuenca controlada. Si hubiera estado bien manejada, hubiera tenido capacidad de almacenar allí. Y eso, como un ejemplo, tenemos lo del Machángara. Si es que vemos el Machángara en distintas ocasiones, cuando todos los ríos están crecidos, el Machángara no tiene esos problemas, porque gran parte del agua se reposa, pues se almacena en las presas que existen, en las represas que existen. ¿Cómo es el manejo de estos caudales del Machángara? ¿Qué grado de tecnicismo tiene? Bueno, eso tiene un grado de tecnicismo alto y se basa en estadísticas en épocas lluviosas y no lluviosas, porque si es que como un ejemplo, si la represa está completamente llena y viene una lluvia muy grande, igual ya no tiene capacidad de almacenamiento. Entonces, se tiene que saber cuándo se suelta agua, se desagua, y cuándo se deja para que tenga capacidad de almacenamiento. Ese es un manejo en base a estadísticas. En el país tenemos ya algo de estadísticas, no lo suficiente. Sistemas de computación muy utilizados en la industria, en el manejo de estos recursos escasos. Sin lugar a dudas. Unas décadas, pero ha sido irreemplazable hasta ahora. Claro, y hay manejos y hay técnicos que saben cuándo tienen que abrir las compuertas y cuándo no tienen que abrir, porque es una cosa que hay que saber manejar. No es que construyo la represa y está lista. Hay muchos programas ahora, sí, con ayudas informáticas fabulosas que ayudan a un manejo adecuado. Yo estoy seguro, respondiendo a su pregunta nuevamente, que se hubiera controlado enormemente el problema del desbordamiento del río Llanuncay. Otra de las preocupaciones, ingeniero, de algunos sectores y comentarios que hemos escuchado, es decir, si nos oponemos a las intervenciones en Quimsacocha, porque de alguna manera hay sectores que, aunque se oponen a las intervenciones en zonas tan sensibles y vulnerables como Quimsacocha con el tema minero, porque favorecen o avalan un proyecto de esta naturaleza. ¿Se puede poner en el mismo saco un proyecto multipropósito como es el Soldado Llanuncay? Porque no solamente es hidroeléctrico, tiene otros componentes de conservación y regulación de la cuenca, entre otros, con un proyecto de extracción minería metálica en este caso. Bueno, yo creo que son dos cosas completamente distintas. Yo soy opuesto a todo lo que es minería en las partes altas, en las cuencas, en las zonas de recarga hídrica, en las montañas. No puede haber.
no digo que no haya minas, porque de alguna manera pues la gente tiene que vivir, pero habrá lugares donde se pueden hacer y lugares donde definitivamente no hay cómo hacer. Yo creo que es completamente distinto, y allí viene una confusión de las personas, porque cuando empezó la construcción del Llanuncay, conversé con muchas personas, y la gente que estuvo allí, los moradores, estaban completamente confundidos. Uno de los temores, de las amenazas que ve la población es justamente la minería. Dicen, con esto van a dar, además de quitarnos del agua, energía a las mineras. Claro, ese es un concepto de no tener idea cómo funciona el sistema eléctrico nacional del país. Aquí hay un sistema nacional interconectado, y donde se genere, pues puede generarse en Esmeraldas y estamos consumiendo energía eléctrica aquí. Esto se conectaría a todo el sistema interconectado y nos sirve absolutamente para todo el país. Sí, yo estuve allí y hubo personas que decían, pero esto están haciendo para las mineras, para darles ingresos y para darles directamente la energía a las mineras. No es así, no conocen el proyecto. El proyecto va conectado al sistema nacional interconectado. Y allí sí hay una cosa que es beneficiosa para Cuenca. El hecho de tener generación cercana es mucho más barato, mucho más fácil que traer de zonas lejanas. Si hay un sistema nacional interconectado, pero si generan electricidad en Esmeraldas o en Quito y traer a Cuenca el consumo de esa energía, o es lo que sucede aquí, al revés, generamos aquí en Paute, en todo el sistema Paute, en Molino, en Mazar, etcétera, y trasladar a distancias muy lejanas es costoso, porque todo es energía, al fin y al cabo. Hay que elevar a grandes voltajes, y en la transmisión hay una parte que se pierde de energía. Al transmitir la línea, la corriente eléctrica, hay un porcentaje que se pierde. Mientras más alto el voltaje, menos la pérdida relativa, pero se pierde. Entonces, tener una generación cercana para Cuenca es importantísimo. Se decía que el proyecto Soldados Llanuncay alcanzaría más o menos para unas 160,000 personas que estén abastecidas de corriente eléctrica. Estamos hablando, tomando como referente este 12 de marzo, época de invierno, como le llamamos a la época lluviosa. No ha quedado muy atrás el año 2024, ese gran desastre nacional con pérdidas millonarias para el país por falta de agua. ¿Qué efectos tendría este proyecto con respecto al estiaje y la necesaria resiliencia? Bien, en cuanto a generación eléctrica, no es mayor lo que se genera en este proyecto. Hay dos pequeñas centrales, la una Soldados de 7 megavatios y la otra la central Llanuncay con 15 megavatios más o menos, o sea, son 22 megavatios que no va a aportar mayormente, pero sí va a ser una ayuda, es un grano. Hay ríos secos tampoco ayudan a los pobladores. Claro, ríos secos no ayudan, o sea, en generación eléctrica no hay mucho, pero en control de agua a Cuenca sí nos ayudaría enormemente, porque este es un proyecto multipropósito, que además de generar energía hidroeléctrica, que es una energía limpia, además del abastecimiento de agua potable, ayuda a los regantes y a tener un caudal más o menos regulado en los ríos, que es importantísimo. Da pena cuando pasamos por el Tomebamba y está casi seco ver piedras. Los cuencanos nos sentimos mal, yo digo. Da pena verle, pero si está regulado, ayuda enormemente. Se calcula, no hay un dato exacto, pero yo creo que para abastecimiento de agua para Cuenca, solamente con las represas de esas, tendríamos de alrededor de 2 meses de abastecimiento seguro de agua, con lo que garantizaría sin lluvia. Que se duplicaría la producción de agua directamente en la presa de Sustac. Perdón, en la planta de Sustac, sí, en la planta de potabilización de Sustac, sí, se puede duplicar fácilmente. Incluso ahora se podría aumentar esa planta, pero el río se le va a secar demasiado. En cambio, si hay una represa, va a ayudar enormemente. Entonces, quizás como un resumen diciendo, siempre hay una intervención que hace el hombre que causa problemas, pero aquí mucho más son los beneficios que los problemas que podemos causar. Hay en el mundo actual, hay en muchos países desarrollados sobre todo, que incluso están demoliendo represas, y lo hacen porque, claro, hubo cosas que se hicieron mal. En los Estados Unidos hay una represa que demuelen porque se dieron cuenta que el salmón que subía aguas arriba por el río, esta represa les cortó
y no era una represa de mayor importancia, entonces la están derruyendo. Pero al mismo tiempo están adecuando todas las represas que tienen para el cambio climático, las que son necesarias le están mejorando. Hay otras represas que están derruyendo por obsoletas, por viejas, por peligro a falla, que deben ser reevaluadas alguna vez. Son represas de muchos casos de 80, 100 años que no hubo la técnica, entonces son. Pero en la mayoría de países continúan ahora, sobre todo por el cambio climático, están viendo el abastecimiento de agua para el futuro. La mayoría de países en el mundo. En los países desarrollados usualmente están haciendo represas más pequeñas, quieren hacer represas pequeñas. Una represa, sea del tamaño que sea, genera un impacto ambiental, deja una huella ecológica, y eso es quizá uno de los mayores miedos de Soldados Yanuncay, es que esta intervención altere drásticamente el ecosistema del páramo. Sí, yo creo que, bueno, esa es una percepción mía, ¿no? Personal. Yo creo que no alterará mayormente el páramo. Viendo el ejemplo de la cuenca del Machángara, yo creo que allí no se ha alterado y al contrario se ha mejorado enormemente, sí, por la intervención de las empresas allí de Legaustro, de Etapa, que cuidan. Allí hay un sistema de ingreso limitado, entonces eso ha ayudado enormemente para que no haya mayores intervenciones. Hace pocos días estuve en el Labrado y sí veo que hay algunas intervenciones que se están haciendo, ya hay ciertas carreteras que se han hecho, que es una pena, que hay que tener más control, porque hay cosas que definitivamente no deberían hacerse. Pero este proyecto Yanuncay es un proyecto de categoría mediana, digamos, no es un proyecto que puede causar un gran impacto que va a cambiar la ecología de la zona. Mediana, pero para la ciudad importantísima. Si el país tuviera la suficiente cantidad de dinero y decimos no construyo, y al contrario uso una cantidad de conexiones de agua que podrían darse de un río llevo al otro, etcétera, puedo traer y puedo derruir todas estas construcciones que se han hecho en las zonas de inundación y permito que se inunde el río, a lo mejor no sería necesario, pero no estamos en esa condición. Aquí, el país no está, Rosana, necesitamos solución urgente. Pero recientemente usted realizó un programa con Antonio Borrell, quien sí le dio varios datos técnicos. Entendemos que la sostenibilidad financiera de ese proyecto está justificada por una parte y por otra de que esos recursos, esa reserva que tenía el Legaustro, que se temía podría diluirse con todas las intervenciones en otras partes del país, se van a perder, y con esto el proyecto, esto ha sido ya reemplazado por un crédito, me parece que del orden es un crédito preaprobado, 90 millones, 73 millones de dólares por ahora con la CAF. Entonces el problema más grande allí, la pregunta va para los dos, es cómo desideologizar, si se puede decir, el debate sobre Soldados Yanuncay y devolverle al plano de la necesidad técnica y ciudadana. Bueno, una pequeña cosa antes, el costo aproximado del sistema era como 90 millones aproximadamente. El Legaustro tenía parte del dinero y parte tenía ya financiado. El dinero que tenía el Legaustro, me han dicho, no sé, que ya no existe, que intervino, que fue en barcazas o cosas, lo cual sería gravísimo para la ciudad que eso haya sucedido, una pena. Y lo otro, ¿cómo hacer que esto sea viable? La pregunta. Yo creo que allí hubo mucha influencia de ciertos líderes, de ciertos líderes, porque la comunidad, la gente, pues, escucha a ciertos líderes que hay. Entonces creo que debería empezarse por allí, conversando con ellos, con los líderes. Y es de personas, de valientes en algún momento decir, sí, en realidad me equivoqué, no fue así, o veo que sí hay impactos, pero los beneficios son mayores, y que esos líderes puedan regresar a la comunidad y conversar con ellos. Creo que se daría un gran paso para que este proyecto sea viable. También pudimos conversar con algunos expertos. Junto a Antonio Borrero estuvo el doctor Luis Timbe, doctor en ingeniería del Grupo de Recursos Hídricos de la Universidad de Cuenca, y también el candidato a doctor en uno de los doctorados que se está desarrollando entre las universidades de la SUA y la Universidad de Cuenca sobre recursos hídricos, Santiago Núñez. Y bueno, en general todos coincidían que los impactos que ya estamos viviendo del cambio climático, incluso
deberían cambiar estas normas como las que hacía referencia el ingeniero Carrasco de los 50 metros, que en algunos otros lugares del mundo ya no se habla solamente de estos 50 metros, sino de 100 e incluso más, dependiendo de las zonas de afectación que podrían resultar en algún momento vulnerables frente a una situación adversa de la naturaleza. Y justamente uno de los temas que son fundamentales para que pueda ampliarse la visión de los ciudadanos y las ciudadanas es el aporte de la academia, que lo que está haciendo en términos de conocimiento de la zona, en estudios relacionados al recurso hídrico, al cambio climático, que además hay un bagaje ya importantísimo, pueda socializarse y llegar a los ciudadanos, a las ciudadanas, y que además pueda convertirse ya en una política pública que sea ejecutada e implementada, en este caso por los gobiernos autónomos descentralizados y por el gobierno en todos sus niveles. Los procesos de socialización son fundamentales, pero reales procesos de socialización, no solamente llegar, tomar la foto y decir nos reunimos con algunas personas, sino efectivamente llegar con la información pertinente, certera, transparente, sobre todo hacia los ciudadanos, para que puedan conocer de mejor manera y a profundidad cómo se están desarrollando estos proyectos, desde dónde se están construyendo, pero sobre todo cuáles van a ser los reales impactos. Sí, yo creo que es muy importante eso de conversar con la comunidad, socializar, indicarles, y también con los líderes que estuvieron allí. Creo que son las dos partes más importantes para que este proyecto se pueda retomar. Yo creo que hay la intención de muchas autoridades ahora de retomar el proyecto. Quizás se lo haga, porque es una necesidad para la ciudad. Hablando de presas, quizás vale indicar. Una presa pequeña se le denomina cuando es menos de 15 metros. Una presa mediana va de 15 a 50 metros aproximadamente. Y más de 50 metros se llaman las presas grandes. Ese es el dique, la presa. La represa, en cambio, la cantidad de agua de almacenamiento que tiene, cuando se dice que es una represa pequeña, un embalse pequeño, es menor a 10 millones de metros cúbicos más o menos. Un mediano está entre 10 y 100 millones. Grande, más de 100 millones, y muy, muy grandes, gigantes, como el proyecto de Tres Gargantas en China, cuando es mayor a 1.000 millones de metros cúbicos. Aquí, la represa que estamos hablando, ya hemos dicho, tiene una altura de 41, 42 metros la presa, y el embalse que estamos hablando tiene una cantidad aproximada de 21 millones de metros cúbicos, si no me equivoco, 21 millones de metros cúbicos. Entonces, no es un embalse muy grande. Aquí en la misma zona, Mazar, por ejemplo, Mazar tiene 410 millones de metros cúbicos, 21 millones versus 410 millones que está en Mazar y que sabemos que funciona y que es la generación eléctrica no para Cuenca, sino para el país. No es una cosa muy grande. La central Molino, que está más abajo del proyecto Paute, tiene 120 millones de metros cúbicos del embalse aproximadamente. Entonces, yo creo que estamos hablando de una represa, de un proyecto que debería hacerse para Cuenca. No es una cosa gigante, no es que va a cambiar toda la zona, y que debería hacerse. Terminemos con una reflexión final, Fabián. La crisis climática, que en un momento dado lo veíamos como un tema de ciencia ficción, pero que diríamos que casi mensualmente, casi semanalmente la estamos viviendo con graves síntomas en el país y en esta ciudad. ¿Qué es lo que se viene en cuanto a la crisis climática en los próximos años? Bien, la crisis climática, antes se decía va a venir el calentamiento global, va a haber. Ahora está ya aquí, y eso sí, a nadie lo discute, creo. Habrá gente que no crea, pero está aquí. Y entonces el clima se va a alterar enormemente en todo el mundo. Va a haber grandes periodos de sequía, otros de lluvias intensas en zonas
va a cambiar todo y la gente tenemos que prepararnos para esto. Las personas tenemos que estar preparados, los gobiernos tienen que tener un plan para esto. Una obligación nuestra para las próximas generaciones. Es una obligación nuestra. ¿Qué es lo que vamos a dejar? Nosotros probablemente ya no estemos aquí, pero ¿cuántos años va a durar esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y allá hay dos tendencias. Una que es de adaptación, que las personas tenemos que adaptarnos al cambio climático y tenemos que hacer algunas cosas, pero hay otras muchas de obras urgentes y necesidades que tiene que hacerse. Entonces, el cambio climático, el impacto que va a causar, debemos estar preparados para eso. Y yo, por ejemplo, he visto en la mayoría de países que países desarrollados se están preparando ya, y una de las partes más importantes es la regulación del agua, el control del agua. Allí tenemos que adaptarnos consumiendo menos agua, así es, tenemos que arreglar nuestras redes de las fugas que hay de agua aquí, etcétera. De acuerdo, hay que hacerlo, pero también necesitamos tener reserva de agua suficiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al ingeniero Fabián Carrasco, él fue rector de la Universidad de Cuenca y el primer presidente de la cuenca de la Machángara, cuenca que continúa siendo vital para esta ciudad, que suple a Cuenca aproximadamente la mitad del agua potable. Son las 8:17.